El punto de partida del siguiente video es definir qué es un arancel y con base en ello, nuestro objetivo es abordar otros conceptos referentes a las medidas arancelarias, las modalidades de los aranceles y finalmente la clasificación de las mercancías. En la Ley de Comercio Exterior encontraremos una definición jurídica sobre lo que es un arancel, la cual menciona en su artículo 12 que los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. El mismo objeto de estudio, que es el arancel, también lo podemos definir desde un enfoque económico y contable, mientras que para la economía el arancel es el derecho de aduana que grava las mercancías importadas por un país y que constituye el instrumento por excelencia del proteccionismo, favoreciendo a los productores nacionales. El arancel aduanero en algunas ocasiones se aplica también a las exportaciones de un país por meras necesidades económicas, aumentando la recaudación tributaria. Tenemos, por otro lado, la visión desde la contabilidad, que lo define como aquel impuesto que pagan los bienes que son importados a un país. Al ser disciplinas que convergen para la subsistencia de un atinado régimen comercial internacional, recomendamos adoptar el concepto de arancel brindado por la disciplina económica, pues engloba las funciones de un arancel. Una vez que hemos definido nuestro principal concepto para el desarrollo de este trabajo de investigación, hemos de mencionar brevemente la evolución histórica para reconocer la importancia de su regulación, así como del conocimiento de una de las principales instituciones jurídicas del comercio exterior. El arancel ha sido implementado desde la época prehispánica. Los pueblos mesoamericanos con mayor poder cobraban tributos a otros pueblos de menor extensión territorial para así permitirles el intercambio de mercancías, mejor conocido como trueque. Con la llegada de los españoles hubo un nuevo cambio de régimen y la actividad comercial durante la colonización se llevaba a cabo a través de las cédulas reales que eran expedidas por la corona española. Durante el virreinato surgió una nueva institución jurídica denominada Derecho de Almojarifazgo, este impuesto que determinaba el ingreso o salida de mercancías. Para 1728 se expidió una cédula que prohibía la descarga de mercancías por el puerto de Veracruz, a menos que hubiera un consentimiento del oficial de justicia. En 1795 se constituyó el Consulado de Comerciantes de Veracruz. Durante los años de 1800 a 1900, época marcada por la independencia de México, se expidió el llamado Arancel General Interno para los gobiernos de las aduanas marítimas en el comercio libre del imperio. De manera simultánea, en el mundo nos encontrábamos ante una crisis económica derivada de la Primera Guerra Mundial, por lo que los países adoptaron restricciones al comercio exterior, con medidas como aranceles elevados, control de cambios, contingentes de importación, etc. Y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los riesgos de estas restricciones serían más graves. Por lo tanto, las medidas sugeridas fueron restablecer el sistema de intercambio multilateral para hacerle frente a la depresión económica, y como resultado de ello surgió el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el cual fue firmado por 23 países el 30 de octubre de 1947 y entró en vigor el 1 de enero de 1948. El propósito de este acuerdo fue establecer aranceles con un valor determinado entre los países miembros. En 1951 se publicó el Código Aduanero, el cual estuvo vigente hasta 1982 y señalaba los lugares para realizar la introducción o extracciones de mercancías. En cuanto a su marco normativo, posteriormente surgió la Ley Aduanera, publicada en diciembre de 1981, y en 1997, cuando se creó el Servicio de Administración Tributaria, fue reformada también la Ley Aduanera, con el fin de revisar y fortalecer los mecanismos de control que permitieran revisar y combatir la evasión de impuestos. Existen dos tipos de medidas, las arancelarias y las no arancelarias.
A las que nos hemos referido hasta este momento son a las medidas arancelarias, que tienen como principales consecuencias incentivar la producción empresarial, introducir al consumo de productos nacionales y en menor cantidad los productos internacionales, pues al tener aranceles más altos se refleja en el precio al público, para que de esta manera los ingresos del Estado aumenten. En la misma Ley de Comercio Exterior encontramos las modalidades que pueden detentar los aranceles y se clasifican en tres: ad valorem, específicos y mixtos. Los aranceles ad valorem se imponen en términos de porcentajes sobre el valor de mercancías, es decir, sobre la base gravable, mientras que los específicos se imponen en términos de cargas o cobros monetarios, específicos por unidad o cantidad de mercancía importada, peso, longitud o volumen, etc. Y por último tenemos los aranceles mixtos, que son una fusión entre ad valorem y específicos. A su vez, en la Ley de Comercio Exterior, en el artículo 13, se establecen las modalidades que estos tipos de aranceles de las clasificaciones previamente mencionadas pueden asimilar. Tenemos el arancel cupo cuando se establezca un nivel arancelario por cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. Arancel estacional cuando se establezcan niveles arancelarios distintos por diferentes periodos del año y las demás que señale el Ejecutivo Federal. La clasificación de las mercancías también se conoce como terminología, y ello significa que las mercancías se clasifican con nomenclatura arancelaria. Esto consiste en una estructura de código numérico para agrupar los objetos de comercio. La finalidad de esta clasificación es demostrar que las mercancías cumplen con los requerimientos legales que solicita la ley y pueden ingresar del comercio internacional al territorio nacional. De esta forma se protegen las industrias nacionales, se genera un sano desarrollo económico nacional y se evitan las prácticas desleales. Dicha clasificación se establece dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. La ejercen los agentes aduanales y se aplican las notas de sección, las notas de capítulo, las reglas complementarias y las notas explicativas de la referida tarifa, entre otros criterios aplicables. Las partes de la nomenclatura son las siguientes: secciones, capítulos, partidas, subpartidas, fracciones. Las secciones son 21 agrupaciones que se representan mediante números romanos y se clasifican grupos de mercancías que tienen características en común, como su naturaleza, sector industrial o composición química. Los capítulos se ordenan por materia prima, bienes intermedios, artículos determinados, mientras que las partidas son divisiones de los capítulos y se identifican con 4 dígitos. Se ordenan dentro de los capítulos en el orden en que se transforman los elementos. Se divide también en específicas, las que denominan los productos según su función, genéricas y residuales, y finalmente tenemos a las subpartidas. Por lo tanto, los pasos para clasificar una mercancía serían los siguientes. Primero, identificación de la mercancía o artículo. Segundo, determinar la partida a la que corresponde. Tercero, encontrar la subpartida en primer nivel y luego en segundo nivel. Cuarto, ubicar la fracción arancelaria. Y quinto, fundamentar legalmente la clasificación. La existencia de los aranceles data desde el inicio de la actividad comercial, y la regulación de estos ha cambiado conforme ha evolucionado el sistema. Todas estas medidas deben ser ejercidas por todos los países que son parte de la Organización Mundial del Comercio. Actualmente son mecanismos que favorecen el comercio internacional y evitan las prácticas desleales, a la vez que proporcionan el desarrollo nacional entre consumidores de los países. Asimismo, la clasificación de las mercancías genera grandes beneficios para el sector comercial.